Cuando contemplamos el desarrollo de la civilización humana desde la perspectiva mecánica del diseño humano, lo que vemos son todas esas líneas maestras y normas que quedaron como escritas sobre la arena. Resulta muy obvio que, en cierto sentido, esas normas y líneas de conducta son totalmente arbitrarias y su función es asegurar que todo esté bien y prevenir que lleguemos a un estado donde la moralidad está completamente ausente de nuestras vidas. A partir de ahí, esas normas no dejan de ser una especie de juego en el maya de la vida, en el que todo queda dividido entre lo permitido y lo prohibido. Sin embargo, necesitamos tener nuestras normas y preservarlas, ya que son un ingrediente fundamental para la supervivencia y bienestar de la especie. Existen leyes en el cuerpo que nos hacen enfermar gravemente si las rompemos, de modo que las leyes y las normas son algo que necesariamente tiene que formar parte de nuestro mundo. En cualquier caso, también hemos podido ver que, debido a la naturaleza de la estructura de este hexagrama, esas leyes no tienen por qué ser rígidas en sí mismas. Puede que su aplicación sea rígida si la consideramos en el contexto de una vida humana, pero la realidad es que son normas flexibles que van cambiando con el tiempo. El influjo de la yuxtaposición y del ángulo izquierdo de este hexagrama 60 transforma las leyes corrompiéndolas a partir de la cuarta línea y las cambia para que estén mejor alineadas con los valores actuales de una sociedad y tengan más en cuenta la necesidad de protección para sus miembros. Tenemos aquí el sol de la personalidad en la puerta 60 mirando hacia la puerta 3, la dificultad inicial. Una puerta que, aunque confusa en el procesamiento de su energía, es donde se completa y culmina cualquier proceso de mutación. Tenemos un circuito místico en nuestro interior al que llamamos el Wa y que involucra muchas puertas diferentes. Dos de esas puertas son la 60 y la número 3. En términos de las claves con que describimos estos dos mecanismos en el Wa, la puerta 60 representa lo viejo, mientras que la puerta 3 es la representación viva de lo nuevo. La mutación genética pasa a través de la humanidad ajustada a los mismos mecanismos y a los mismos términos que nuestro ciclo de nacimiento. La información genética de la puerta 60 incluye rasgos genéticos antiguos establecidos hace mucho tiempo, tales como la información de los primeros procesos genéticos en el feto, toda la estructura principal implicada en el desarrollo de una forma como la nuestra, y etc. Ahí podemos encontrar también lo que se conoce como los genes recesivos, que es un material genético que puede permanecer inactivo durante un siglo aproximadamente o durante 2 o 3 generaciones para aparecer de nuevo repentinamente en la generación siguiente. Las limitaciones de esta puerta 60 nos están diciendo: esto es lo que hay, esto es lo viejo, es lo de siempre. No nos dice: esta es la mutación y os traemos aquí para algo nuevo. No. Eso solamente puede emerger cuando está presente la puerta 3 en el otro extremo del canal. Lo que eso significa, en términos de las leyes, es que a través de la puerta 60 conectamos con todas las viejas leyes que existieron en nuestro pasado evolutivo, viejas leyes de la limitación, leyes básicas para la supervivencia. Por supuesto que eso no implica que esas leyes tengan valor para nosotros en la actualidad, porque simplemente no es así. Lo que conlleva es que en la puerta 60 siempre nos encontraremos con el arquetipo más tradicionalista, es decir, que aquí tenemos también las leyes más básicas y tradicionales. Por ejemplo, no matarás es una ley vigente en todas partes.
ama a tu vecino es una ley que podrás encontrar en todas las escrituras sagradas en las que mires. En todas encontrarás un tipo de leyes muy básicas para la convivencia con los demás. Las leyes tradicionales, sin embargo, siempre nos muestran cosas que tuvieron mucho valor en un cierto momento de la construcción de nuestra civilización, como por ejemplo el hecho de que durante 7000 años de nuestra historia la humanidad se ha venido sirviendo del uso de caballos. Y por ejemplo, existen leyes en la ciudad de Montreal que dicen que todo el mundo debe tener su caballo atado cuando está en la ciudad. Esa es una ley que todavía constaba en los libros en los años 60. Claro que no era más que una ley tradicional basada en los hábitos de la tradición y por lo tanto una vieja limitación del pasado. Nadie deseaba que los caballos se movieran salvajemente por la población urbana, así que se aseguraron tomando medidas para que no ocurriera así. En cualquier libro de leyes de este país o en cualquiera de las comunidades todavía existentes, tenemos leyes escritas en los libros que no tienen nada que ver con nuestro modo actual de vivir, absolutamente nada que ver. Sin embargo, esas leyes de la tradición siguen estando ahí, y la Puerta 60 es la encargada de mantenerlas vivas. Esta variante de la cruz de las leyes trata enteramente de estas viejas limitaciones del pasado y del mantenimiento de esas tradiciones. Con frecuencia esto se convierte en algo adherido a las convicciones religiosas, con lo que puede tomar un cariz rígido y dogmático. Llega un momento en que los tradicionalistas no se sienten cómodos en las sociedades modernas, debido a la velocidad tan rápida a la que cambian. De modo que cogen su tradicionalismo y lo impregnan de un entorno religioso, donde esas viejas leyes y tradiciones todavía son honradas y pueden tener vigencia. Es decir, que esta es gente que frecuentemente confunde las leyes temporales de los hombres con las leyes espirituales y divinas. Luego utilizarán el Corán o la Biblia o cualquier otra escritura sagrada como ciencia o como base para legislar la sociedad tribal sobre la que rigen. O sea, que se pueden llegar a convertir en algo muy extraño, al menos desde cualquier punto de vista moderno. Sin embargo, no debemos olvidar nunca que se trata de un elemento esencial para nuestra supervivencia y bienestar. Piensa en tu propio cuerpo, en las células de tu cuerpo y en lo que hacen. Cada tipo de células tiene una responsabilidad distinta a la del resto. La célula involucrada en el desarrollo de los músculos de tu hombro es diferente a la célula implicada en los procesos de tu cerebro. Donde quiera que mires, comprobarás que existe siempre una jerarquía en la naturaleza de las cosas. No podemos eliminar simplemente todas las leyes tradicionales. Siguen estando ahí, aunque sea cada vez menos a medida que pasa el tiempo, pero todavía las mantenemos vivas en la vida local de pequeñas bolsas sociales. La realidad es que es preciso que mantengamos viva la llama de la tradición, porque existe entre nosotros el mismo sistema de jerarquías y de leyes que operan en nuestro cuerpo físico. De hecho, si elimináramos todas las leyes tradicionales que existen en el mundo, nos moriríamos todos. Es fundamental que todo lo que vemos en el mundo exterior tenga alguna relación con lo que ocurre dentro de nosotros. Lo que se intenta explicar aquí es plasmar una descripción relativamente universal de los mecanismos que operan en nuestro código genético. Todos y cada uno de los ejemplos que aquí se describen forman parte de la matriz universal que literalmente sostiene el mundo. O sea, que no podemos existir sin todas esas tradiciones. Si llegamos al final de nuestra evolución y solamente la mitad de la gente se conoce a sí misma, se seguiría considerando un triunfo, por la sencilla razón
de que nunca nos podremos librar del todo de el resto del material genético que solamente ha servido para ayudarnos a llegar hasta aquí, y porque tenemos células en nuestros dedos de los pies, por poner un ejemplo, que siguen viviendo en función de su memoria de las viejas leyes tradicionales. En los cambios constantes que se están produciendo en nuestro cerebro, hay muchos y variados procesos funcionando en diferentes niveles de la misma estructura y que guardan una relación muy estrecha con lo que ocurre en el mundo que tenemos a nuestro alrededor. Es muy importante que sepas ver y reconocer la naturaleza de esta limitación humana, porque nos enseña muchas cosas. El hecho de que el apéndice no parezca desarrollar ninguna función concreta en nuestro organismo no conlleva que podemos simplemente eliminarlo. Es decir, que aunque su función evolutiva ya no sea imprescindible, eso no significa que desaparezca de inmediato de nuestro organismo. Por razones idénticas, tenemos que mantener vivas ciertas cosas cuyas raíces están en nuestro pasado, ciertas leyes y tradiciones del pasado, no necesariamente porque nos sigan pareciendo aceptables, ni tampoco porque las consideremos necesarias, sino porque la totalidad necesita mantenerlas vivas, al estar directamente relacionadas con todos los demás aspectos del cuerpo. Piensa en nosotros como si fuésemos parte de un feto que todavía se encuentra en el vientre y que lentamente nos vamos familiarizando con el cuerpo dentro del cual tenemos que vivir. Apenas estamos descubriendo ese cuerpo y al hacerlo es preciso que comprendas que el grupo de galaxias que está a 3 billones de años luz tiene una función dentro de ese cuerpo igual a la función biológica que desarrolla una de las células de tu nariz. Es algo con lo que tenemos que aprender a comunicarnos, que es lo que hace el cristal de diseño. Nos muestra la arrogancia y profunda vanidad de los seres humanos que, cuando se les instruye acerca de la existencia de ese océano cósmico y de las corrientes de neutrinos, solamente son capaces de pensar en ello como algo que viene de afuera y les penetra, en lugar de reconocer lo que ocurre cuando nos atraviesa y después regresa al espacio exterior. Las corrientes de neutrinos que pasan por nuestro cuerpo y que filtramos con nuestra conciencia y con la conciencia colectiva viajan a casi la velocidad de la luz. El ámbito del universo que una conciencia y un espíritu han llegado a tocar a lo largo de toda una vida a través de las corrientes de neutrinos alcanza más allá de los 50 años luz en todas las direcciones posibles. Eso es verdad para todos y cada uno de nosotros. La información que pasa a través de nuestro organismo viaja a una velocidad aproximada de 170.000 millas por hora. Lo que hacemos en realidad es comunicarnos con y a través de nuestro cuerpo. La vida lleva existiendo en este planeta desde aproximadamente 2.000 millones de años. Algunos dicen que hasta 4.000 millones. Si piensas en los neutrinos que llevan atravesando la vida que hay en este planeta desde hace 2.000 millones de años, no es difícil darse cuenta de que esa información ha estado viajando varios miles de millones de años luz en el espacio exterior. Si llevas eso hasta su extremo, hacia cualquier lado o dirección, te encuentras con que les ha dado tiempo a recorrer prácticamente la mitad del volumen del universo. Llegará un tiempo cuando ya no existamos en esta forma actual, en el que, de hecho, tendremos acceso a manipular lo que es nuestro cuerpo, porque es nuestro cuerpo.
De momento solamente estamos comenzando a tomar conciencia de él. O sea, que cuando contemples esta limitación genética y esta puerta 60, no dejes de considerar y prestar atención a esta profunda dimensión mística que también está siempre presente. Es algo que forma parte de este circuito individual que tiene una profundidad verdaderamente mística. Lo que nos quiere decir en realidad es que todo está dentro de nosotros y no podemos librarnos de ninguna de esas cosas por el simple hecho de que hayan dejado de tener un lugar en nuestra vida. Eso significa que tenemos que saber hacerles un sitio y dejarlas ser lo que son, porque siguen contribuyendo a la programación de algún otro nivel en alguna parte del espacio exterior. Es muy importante que los seres humanos lleguemos a comprender que somos agentes de programación cósmica. Estamos todos atrapados en el reconocimiento de que todo forma parte del programa. Sí, ya sabemos qué es el programa, pero hay que tener en cuenta que ese programa evolutivo está operando a través de nosotros. Por eso es tan bello y revelador cuando trabajamos con el RAV de los sueños y vemos que hay un tiempo en el que nuestra vanidad personal no está implicada en la contribución que hacemos a la totalidad. De hecho, cuando dormimos, filtramos la corriente de neutrinos con mayor fuerza. Al despertar a nuestro estado normal de vigilia y debido al hecho de que no vivimos de acuerdo a nuestra naturaleza, los filtros de nuestra conciencia personal lo distorsionan todo. Piensa por un momento en la vibración que emitimos ahora desde este planeta, segundo tras segundo, hacia esa totalidad. Sin moralismos, trata de verlo simplemente por lo que es. Después de todo, se trata de un proceso en desarrollo y todavía nos encontramos en uno de los estadios más primitivos de nuestro desarrollo. Algo parecido a lo que ocurre con la pregunta de ¿qué es Dios? ¿Cómo vas a conocer lo que te ha creado mientras estás en el vientre? No podemos simplemente ponernos a golpear ese vientre y decir, oye Dios, que soy yo el que te ha hecho. Por favor, démonos un respiro con todas esas paparruchas. No estamos en condiciones de saber qué es lo que nos ha creado. Bastantes problemas tenemos con intentar mantenernos vivos. Vivimos dentro de estas formas y dentro de esas formas evolucionamos. O sea que independientemente de cuál sea el aspecto que vaya a tener el futuro, independientemente de cuáles sean nuestros sueños, no se trata simplemente de erradicar todos esos elementos del pasado. No se trata de juzgarlos como si fueran algo que ya no tiene ningún valor. Con la línea 4 de esta puerta 60 aparece la cruz yuxtapuesta de la limitación y desaparecen las raíces del legislador tribal. Desaparece el eje de las puertas 3 y 50. Nos alejamos también de la cruz de las leyes, que hundía sus raíces en el canal de mutación. Al llegar a la cruz yuxtapuesta de este hexagrama, esa definición desaparece. Aquí la puerta 60 está anclada en la limitación como único enfoque para su energía, y ahí es también donde busca su propósito. Toma nota otra vez de que aquí se pueden dar conexiones con formas de religión muy curiosas, ya que las leyes no podrían llegar a ser establecidas sin la fuerza de un Dios que las respalde. Nadie estaría dispuesto a aceptar de verdad las leyes de otro hombre. De manera que el hombre creó las leyes
en el nombre de los dioses a los que adoraba, con la intención de que esos dioses fueran más influyentes. Es decir, que existe siempre una conexión entre la cruz de las leyes y lo que es la práctica religiosa, que no espiritual, sino simplemente un modo de organizar y controlar a todos los demás. En esta cruz yuxtapuesta de la limitación tenemos una fijación profunda con la tradición enraizada en la percepción del riesgo. Este es el tipo de persona que cambia instantáneamente de religión. En cuanto a la Iglesia Católica, por ejemplo, pues dejó de decir las letanías solo en latín. Eso es suficiente para provocar que la gente de esta cruz se pase a una práctica religiosa más tradicional. En el momento en que el progreso irrumpe en la vida de las personas de esta cruz de las limitaciones, surge automáticamente un movimiento retro, donde la gente comienza a buscar cosas más tradicionales. Vivimos en tiempos donde las escisiones y separaciones aparecen por todas partes, y eso ha provocado grandes dificultades a las organizaciones religiosas que hay en este planeta. Todas las religiones tienen que vérselas ahora con la modernidad, con la internacionalización de la cultura, lo que hace que la gente de esta cruz yuxtapuesta abandone los aspectos progresivos en la fe que profesa. Todo esto nos lleva a la cruz de ángulo izquierdo de las distracciones. Recuerda lo que se dijo acerca de la primera variante de esta cruz y del modo en que puede atravesarse en nuestras vidas. Es gente que está ahí para distraernos, y nos distraen siempre de un modo que no vayamos en pos de nada que sea de índole progresista. Ese es su viaje, pero ten en cuenta todo lo que se ha dicho acerca de la puerta 60, ya que esa es precisamente su función, aferrarse a lo viejo de un modo inquebrantable. No puede permitirse el lujo de simplemente saltar y embarcarse en lo nuevo. La puerta 60 no puede dejar nunca atrás esa limitación, ni perder el sentido de que esa y no otra es la verdadera ley con la que debe cumplir. Estas fuerzas de ángulo izquierdo te distraerán para que no vayas en pos de nada que sea progresista, tratando de arrastrarte hacia algo más tradicional. Ese es el mayor movimiento que se está dando ahora entre las personas de cultos religiosos orientados hacia el cristianismo en América, cuya posición ideológica más profunda es que las religiones se están corrompiendo porque se están haciendo cada vez más y más progresistas. Sienten que se ha perdido el sentimiento religioso original y quieren regresar a los principios y a las leyes originales. La cruz de las distracciones te puede alejar mucho del progreso y ser una fuerza muy difícil de tratar cuando intenta finalmente educar a la tribu con esos principios. En última instancia, es la tribu quien más debe preocuparnos en términos evolutivos, y esta cruz es algo que puede llegar a atravesarse en su camino, llevándoles a negar el progreso y a mantenerse aferrados a sus ancestrales tradiciones. Sin embargo, al mismo tiempo, tenemos que saber reconocer siempre el valor que representan estas fuerzas de la distracción. Pueden ser un freno que nos detenga antes de implicarnos en algo nuevo, sin mayores consideraciones, lo que siempre puede acabar en un fiasco. Sin ellas, nada más fácil que abrirse a esos extraños seres con cascos de hierro que llegan navegando sobre blancos objetos flotantes sin caer en la cuenta de que pueden traer la sífilis con ellos, como así ocurrió. Es decir, que a veces es mejor decir: espera un momento, distraigámonos un poco aquí con nuestras viejas tradiciones y no nos dejemos cegar y arrastrar por esa nueva posibilidad que surge ante nosotros.
O sea que hay un aspecto de la distracción que puede tener mucho valor como área de protección y de defensa. No obstante, si te gusta el progreso, estas personas se convertirán en un dolor de cabeza para ti. Si eres alguien que le gusta enseñar la fusión de la espiritualidad, este tipo de personas se pueden sentir incómodas contigo. Quieren aferrarse a su dogma y poder seguir viviendo con esas tradiciones. Si no existieran estas personas que viven aferradas a todas esas cosas, no podría tener a los estudiantes que tuvieran las bases necesarias para este conocimiento. La amplia mayoría de estudiantes que se dedican al conocimiento de la astrología, del sistema de chakras o de cualquier otro sistema que viene al caso, es el fruto de la labor de tantos tradicionalistas aferrándose a esos viejos caminos, por mucho que ahora no confiemos en ello o por mucho que tratemos de menospreciarlo. Es obvio que en ese sentido, esta es una cruz que puede tener un tremendo valor. Al mismo tiempo, sin embargo, tan frecuentemente como nos encontramos con aquellos que han asimilado alguna enseñanza tradicional y están preparados para lo nuevo, están preparados para esta síntesis. Y también nos podemos encontrar con gente que es absolutamente incapaz de abandonar su película por un solo momento. Hay muchísimos astrólogos con los que nos podemos encontrar que son incapaces de ser solo astrólogos, porque esa es su película, y no pueden abrirse a nada más. Están aferrados y encerrados en su tradición, y les resulta muy duro tener que salir de ella. De modo que es muy importante tener en cuenta la necesidad de ver estas cosas con un poco de equilibrio. Necesitamos de la influencia de este tipo de fuerzas, pero al mismo tiempo pueden surgir muchas dificultades a la hora de intentar llevarnos a algún lugar donde pueda haber la fusión y la síntesis.